Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy veremos un nuevo contenido en el área de ciencias naturales. Para ello, este nuevo tema tiene como título el método científico. ¿Ya? Entonces, antes de ver un poquito lo que es el método científico, vamos a analizar un poquito sobre ciencia, ¿no? Para que haya un método científico tiene que haber ciencia. Entonces, ¿qué es la ciencia? Ya habíamos visto el anterior tema un poquito, ¿verdad? Entonces, las ciencias son conocimientos sistematizados, conocimientos nuevos que hemos ido adquiriendo. Eh, Existen dos tipos de ciencias, las ciencias formales y las ciencias empíricas. Cuando hablamos de ciencias formales, son aquellas que no se contrastan con la realidad porque ellas son las que se razonan. Dentro de ellas encontramos a la matemática y a la lógica. Entonces, ¿por qué? Porque estas dos ciencias son las que nos van a ayudar a razonar. Entonces, por eso pertenecen a las ciencias formales. Mientras que también existen las ciencias empíricas. Estas sí se contrastan con la realidad que se observa, ¿no? Entonces, a partir de estas ciencias nacen las ciencias experimentales y las ciencias históricas, ¿no? Las ciencias experimentales son aquellas que se pueden comprobar gracias a un experimento, mientras que las ciencias históricas son aquellas que se van a basar en evidencias o testimonios que existen, que nos lleven a algo. A partir de ello tenemos lo que es la ciencia experimental, ya nos vamos a centrar en ella, eh, que nos dice que sabemos ya que ciencia significa conocimiento. Y pues experimental viene del latín experimentium, que significa comprobarlo por los sentidos. Entonces es una ciencia que se va a producir en los laboratorios, bajo condiciones controladas, observando, midiendo, repitiendo varias veces, probando qué ocurrirá. Entonces, como ejemplo ahí tenemos, dice, ¿por qué el hielo no se hunde en el agua? Dice, es nuestra pregunta, ¿no? A partir de eso formulamos lo que es una hipótesis. Dice, porque el hielo es menos denso que el agua o menos pesado. Entonces, para llegar a ello, nosotros tenemos que hacer diferentes experimentos, ¿no? Primero medir el volumen del cubo de hielo, medir cuánto pesa el cubo de hielo, medir qué volumen tiene el agua que va a desplazar al hielo, cuánto pesa el agua desplazada. Entonces, todo aquello vamos a tener que medir. Vamos a comparar después entre la densidad del agua y la densidad del cubo de hielo, que por conclusión nos va a dar que el cubo de hielo es menos denso que el agua. Entonces, a partir de esto hemos podido comprobar nuestra hipótesis, ¿no? Entonces, esa es la investigación experimental que nosotros vamos a realizar. Entonces, a partir de esto pueden hacer una nueva pregunta que nos va a llevar a experimentar tal vez algo más, ¿no? Que queremos saber. En este caso, hay una nueva pregunta que surge. ¿Por qué el agua es más densa? El agua sólida es más densa que el agua líquida, ¿no? A partir de eso nos lleva a una nueva pregunta y nuestra hipótesis nueva puede ser otra nueva investigación científica que nosotros vamos a poder realizar. Entonces, a partir de ello es la ciencia experimental. Mientras que la ciencia histórica es llamada también como ciencia forense y esta busca construir el pasado, ¿no? A partir de huellas, de evidencias, de testimonios que nos van a permitir a nosotros a llegar a la verdad. Entonces, los testimonios pueden ser escritos o pueden ser que hayan visto, ¿no? Orales directamente, ¿ya? Los que estuvieron presentes, por decir. Ahí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, una persona llega en la mañana, a las 8:30 llega a una esquina de la ciudad y ve un charco de sangre, ¿no? Llega un charco de sangre, ve, y lo primero que se pregunta es, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué hay una mancha de sangre? Y muy cerquita también hay un frenazo. ¿Por qué? Entonces, esas son evidencias, ¿no? El freno y la sangre son evidencias, pero no sabemos qué es lo que ha pasado ahí. Esta persona no conoce. Entonces, a partir de ahí se hace una hipótesis, ¿no? Esta persona y dice, seguramente alguien ha sido pisado, ¿no? Entonces, hace hipótesis. Dentro de ellas, como decimos, un auto atropellado a una persona, un auto atropellado a un animal, tal vez a un gato, a un perro, o un motociclista resbalado se ha caído y bueno, se ha causado alguna herida, ¿no? Entonces, tenemos varias hipótesis que nos podemos hacer. Entonces, ¿cómo saber la verdad? Queremos saber qué es lo que ha sucedido, pero ¿cómo?
Entonces necesitamos un testigo. Recuerden que estamos hablando de la ciencia histórica. Entonces necesitamos un testigo. Y justo el muchacho que vende periódicos ahí cerca ha visto. Y lo permitiremos que nos explique qué es lo que ha pasado. Entonces él dice que en la mañana una niña volvía de la carnicería cuando se le cayó el paquete de carne y sangre que llevaba. Entonces, ya tenemos ahí, ya sabemos qué es lo que ha pasado. Pero nos preguntamos, ¿y el frenazo? Entonces el muchacho nos dice que fue otro día cuando una moto frenó de golpe, dejando el frenazo en el suelo. Entonces ya hemos resuelto, ¿no? El misterio. Entonces, ninguna de nuestras hipótesis llegó a ser verdadera, ¿no? Pues la niña lo hizo caer la carne, el pedazo de carne que tiene, sabemos que tiene sangre, entonces lo hizo caer y automáticamente quedó la marcha de sangre, ¿no? Entonces, pero no hubo ningún accidente. Entonces, mediante evidencias, mediante testigos, podemos llegar a una ciencia histórica, ¿no? Muy bien. Entonces, así como esas preguntas, nos hacemos bastantes durante toda nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, ¿crees que un clavo flotará o se hundirá? ¿Qué taza o qué vaso que ustedes ven ahí tiene mayor capacidad? ¿Por qué los barcos flotan y no se hunden siendo tan pesados? ¿Por qué será? Entonces, nos hacemos un sinfín de preguntas cada día, ¿no? Siempre estamos preguntándonos y desde siempre el conocimiento ha tratado de dar respuestas a estas incógnitas que son hechas como muchas veces por curiosidad, ¿no? Algunas de ellas lo hacemos por curiosidad y realmente a partir de ello sacamos un conocimiento nuevo, ¿no? Entonces el método científico es un método, son una serie de pasos que nos permiten adquirir, crear esos nuevos conocimientos a los cuales queremos llegar. También podemos decir que el método científico tiene que pasar por 5 pasos diferentes, ¿no? La observación, la hipótesis, la experimentación, el análisis de datos o de resultados también, y tenemos la conclusión, ¿no? Entonces, esos son los pasos a partir del método científico. Vamos a iniciar hablando un poquito de qué es la observación, ¿no? Utilizamos, gracias a ello, nuestros 5 sentidos para obtener información del mundo que nos rodea, ¿no? Mayormente vemos, a ver, algo nos llama la atención, entonces queremos saber el porqué de aquello. Entonces es muy importante, ¿no? La observación. Si nosotros vemos ahí, por ejemplo, un niño está viendo cómo las hormiguitas van, ¿no? En línea recta, llevando algunos trozos. Pues, ¿para qué? ¿Dónde? ¿Por qué la línea es recta? ¿Por qué no van en grupo? Entonces, miren, a partir de una pequeña observación pueden hacer bastantes preguntas, ¿no? Entonces, observar algo que quieres conocer o que te llame la atención. Entonces, a continuación de eso, pues tú planteas una pregunta que esta va a corresponder al problema que desees investigar. Por ejemplo, si vemos ahí las hormiguitas, vamos a decir, ¿por qué las hormiguitas van en línea recta y no van en grupos? Esa será nuestra pregunta, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, una mariquita, ¿no? Otro dibujito, vemos que una mariquita está en un girasol. Entonces, ¿por qué la mariquita está en el girasol? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en la mariquita en esta planta? Entonces, podemos realmente, gracias a la observación, sacar, ¿no? Muchas preguntas de investigación que nos van a llevar a nosotros a tener nuevos conocimientos a partir de todo lo que vemos. La hipótesis. La hipótesis se trata de formular una serie de explicaciones o conjeturas sobre la interpretación del fenómeno estudiado. Es más o menos decir, es como una respuesta anticipada que nosotros vamos a dar. Por decir, las hormiguitas van en línea recta porque unas tras otras tienen que seguir el camino correcto y siempre siguen a alguien que los guía, por decir. Esa va a ser nuestra hipótesis. Puede que sea verdadera, como también puede que sea falsa. Entonces, es algo que nosotros creemos. Entonces, pero no siempre puede ser la verdadera, ¿no? Entonces, esa es una hipótesis. Recuerden el ejemplo que habíamos puesto de la sangre, ¿no? En el charco de sangre que estaba en la calle.
ninguna de ellas fue la acertada, ¿no? Nosotros pensábamos que habían atropellado a una persona, pero no era así, sino la niña había soltado un pedazo de carne dejando ahí la sangre que había. Entonces, puede ser verdadera o acertada o no acertada. A partir de ahí viene un tercer paso que es la experimentación. Es la repetición controlada de fenómenos que se realizan en laboratorio y nos permiten comprobar si los resultados están de acuerdo a la hipótesis, ¿no? Recuerden, cuando hablamos de experimentación es algo que tenemos que realizar. Entonces, recuerden en el ejemplo anterior de la ciencia experimental, habíamos visto, ¿no? De cómo el hielo, cuál de los dos era más denso, si el hielo o el agua. Entonces, habíamos hecho varias experimentaciones, o habíamos medido el peso del hielo, del agua desplazada. Entonces, una serie de experimentos que nosotros vamos a realizar para llegar a una conclusión, ¿no? El cuarto paso es el análisis de resultados, ¿no? En esta etapa se trata de los resultados, de cómo va a responder a la pregunta planteada, ¿no? Si nosotros vemos, se habrá llevado adelante por qué es más densa el agua. Entonces, en el otro ejemplo hemos visto que no era por medio de los testigos que había, no era ningún atropello ni nada de aquello. Entonces, vamos a ir analizando los resultados para después llegar a un cuarto o a un quinto paso, que en este caso es la conclusión, que es el proceso que respalda la hipótesis o tal vez la rechaza, ¿no? Ahí vamos a poder determinar y llegar a conclusión y decir, no había habido ningún atropello, no era ni a un animal ni a una persona, tampoco se cayó un motociclista, sino la niña hizo caer la cara. Entonces, eso es lo que vamos a poder llegar a nuestra conclusión del experimento, ¿no? Y de ahí puede surgir otra pregunta también, ¿no? Entonces, el método científico está ahí, constante, todos los días. Lo que nos permite es realmente, si nosotros seguimos estos 5 pasos, vamos a poder experimentar y llegar a una respuesta. Muy bien, entonces espero que hayan comprendido el método científico y cualquier duda nos vemos en la clase del día de mañana. Hasta pronto, jóvenes, que Dios los bendiga.